Entonces estamos en el tema de hoy que es mundos y almas. Dijimos que mundos se dice olam en hebreo y olam viene del verbo elem, que es ocultamiento. Y es porque los mundos son, dijimos, una forma de percepción y almas. Las almas son la Neshama, ¿verdad? La Neshama, ¿qué pasó? Se desapareció de Débora, se cayó. Eh, no sé qué hacer. Están ustedes aquí, yo quiero que ustedes reciban su tiempo, o sea que no quiero parar y esperar, pero bueno, seguimos. El, el tema del alma. El alma, sabemos que ya habíamos hablado de que existe un alma solamente, una alma, ¿verdad? Decimos. Que es el alma de la dama Rishon, lo que se vendría a decir el primer hombre, que no es el primer hombre, sino el primer creado que recibe conciencia de la realidad espiritual, que fue creado de esa manera desde el vamos, porque antes de él no había conciencia espiritual, sino eran todos los seres vivientes eran a nivel animal. Entonces, esta es la primera vez que se crea un creado que tiene, por supuesto que lo recibe, ¿ok? No es que es algo que se desarrolla en él, sino lo recibe yo personalmente lo llamo como una unidad de conciencia. No sé si me habrán escuchado ya decirlo. Eh, es como en la película Matrix, que si otra vez le vuelvo a decir, si no la vieron, véanla. Ustedes dijeron que no la vieron, ¿verdad? Débora, estás con problema del audio. Yo se la O vi. sea, ok. Yo sé que no tienen tiempo, pero les sugiero que sí, porque es muy, no sé cómo decirlo. Es como que sugiere mucho todo lo que es la Kabbalah. Es como, no sé, como una síntesis, se puede decir. Eh, y bueno, lo que se ve en el Matrix es como que vivimos dentro de un Matrix y en cierto momento cuando hay un despertar, entonces para poder percibir el mundo que vivimos nosotros, entonces se le va a aplicar, tienen como una aplicación y se les aplica como un download, o sea, una descarga de un archivo así de programación. Y se puede decir que la dama Rishon es algo por el estilo, porque era un hombre común y corriente que de repente le dio la vidaraza, ¿no? Y empezó a averiguar por qué hay esto y por qué es así, por qué es así, y es así como se le fue revelando la realidad espiritual. A partir de a nivel espiritual, en los mundos espirituales, eso ya, como hablamos de las ramas y las raíces, eso ya estaba en las raíces y es como que se manifestó en el mundo de los hechos a través de este Adama Rishon. ¿Bien? Ok. Entonces, queremos ver ahora, lo primero es cómo la luz crea el Kli, porque dijimos que el CLI no se puede crear por sí mismo. El CLI es una carencia y no puede haber una carencia si no hay
desconocimiento de que me está faltando algo. Si yo no siento que algo me falta, entonces, ¿cómo puedo pedirlo? Débora, ¿tenés problema con la agdará a lo mejor del micrófono? Fíjate que sea el micrófono que esté acá definido. ¿Sabes dónde? Fíjate abajo que donde tenés el dibujito del micrófono, entonces ahí hay una flechita chiquita, una flechita que ahí podés hacer la definición del micrófono. ¿Mm? Bueno, no te escucho, así que no. Débora, vos nos escuchás. Salí de la conexión y volvete a conectar. O sea, pero es que lo que hizo antes, a mí me parece que... ¿Sí? ¿Tenés micrófonos? ¿Estás con los Sosniot? ¿Tiene micrófonos esos auriculares? Entonces como, claro, entonces lógico, está conectada con unos auriculares que no tienen micrófono, entonces capaz que no le capta el micrófono de la computadora. Ok, bueno, esto nosotros en la Kabbalah lo llamamos a este tipo de cosas, la palabra muy simple, afraá. A ver. ¿Y ahora me escuchás? Ahora te escuchamos. Muy bien, bueno, dale. Dale, al fin con nosotros. A ver. Dale, Ah, está. podés seguir. Bueno, no, porque estabas diciendo algo, no sé qué. No. Bueno, entonces el tema de la luz que crea el CLI. El plan de la creación, ¿cuál era? ¿Se acuerdan? Beneficiar a los creados. ¿Ok? Dar toda la abundancia que tiene el creador para dar. Ese es el plan. Y dijimos que para que el creador pueda tener a quien dar, tiene que crear un creado y ese creado tiene que tener un deseo para poder recibir toda la bondad, porque si no, no hay quien la reciba. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Espera un minuto. Ahora, ¿quién crea el deseo del ser, de la persona? El creador es como, o sea, no sé, por así decirlo, como, ¿cómo se llamaba? Como Gepetto, ¿no? ¿Sabes quién es Sí, Gepetto? sí, cómo ¿Qué no. hizo a El de la Pinocchio? nariz larga. Ay, no, Pinocchio hizo a Pinocho, ¿verdad? Como, ¿Pinocchio qué? claro, entonces como para tener, él no tenía hijos, no tenía nada, entonces hizo un muñeco para que Para lo, la compañía. lo acompañe y de repente el muñeco ese, bueno, empezó a tener deseos, que también ya hubo quien dijo que también está muy basado en la sabiduría de la Cábala, todo el cuento del Pinocho. Eh, entonces en este caso es lo mismo, o sea, tenemos un creador que él tiene todo para dar y no tiene a quién dar porque no hay quien tenga carencia. O sea, él crea lo inanimado que son la tierra, los planetas, todo lo que quieras. Crea lo vegetal, que no quiere nada. ¿Qué quiere el vegetal? Está ahí. Le dan agua, le dan sol, le dan minerales y él crece. Y crea a los animales, como sabemos, ¿no? Según los periodos de evolución que mismo Darwin nos contó, eh, crea a los animales y los animales también que viven en forma así instintiva, sin ningún cálculo, sin
sin entender que existe alguien fuera de ellos, en el sentido de si no es para procrearse o para comer, o fuera de eso no le interesa nada. Y entonces crea un semejante, ¿verdad? Algo para que sea semejante en algún momento, después de un proceso de desarrollo, que se forme en un semejante. Y él le pueda dar a ese semejante todo lo que tiene para dar. Entonces tenemos el deseo de otorgar, que es el creador, recibe varios nombres, ¿verdad? El creador es el deseo de otorgar, y el deseo de otorgar es lo que se llama luz. Entendemos ¿Cómo? luz, luz. Entendemos que no se trata de una luz, ¿verdad? Una luz de la lamparita, ni del sol, ni de nada de eso, sino de una energía. Es una energía. Y tenemos por el otro lado el deseo de recibir, que se llama kli, que es kli, vasija. Es el recipiente, se conoce como kli, se conoce como recipiente, se conoce como vasija. Esos son los nombres que se usan en todos los libros, etc. Ahora, ¿quién crea el kli? Como preguntaste, ¿quién hace que exista el kli este? La luz. ¿Qué es la luz? Dijimos el creador. Pero lo que no entiendo es que Ujú. esa luz forma el cli y también el cli que es el recipiente y también crea el recibido. Todo está creado por él. Ujú. Entonces, ¿cuál es el sentido de que uno le da, que uno divide? Porque este es el este es el que recibe, este es la luz. Si todo es lo mismo, en el No, fin. no es todo lo mismo. El CLI es un medio y la carencia es también un medio. El fin es el creado que sea como su creador, ¿verdad? Para llevarlo Okay. al punto de que el creado, que es un muñeco como Pinocho, para que llegue a convertirse en un niño que tenga capacidad de pensar, que tenga o sea, todo eso tiene que pasar un montón de cuestiones. Claro que es el creador el que hace todo eso para llegar al propósito final, que es ese personaje que va a tener una inteligencia que se llama Binah, ¿ok? Que no es una inteligencia de saber cosas, sino una capacidad similar a la del creador. Está Binah y está Jochma, o sea, esos ya son estados de desarrollo de la sabiduría. ¿Ok? Bueno, entonces dijimos, tenemos el deseo de otorgar frente al deseo de recibir. Tenemos la luz, tenemos el cli. Y no hay luz sin cli y no hay cli sin luz. ¿Por qué? Si no hay luz, no hay lo que verter dentro del cli. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? No tiene sentido la existencia de ese cli. Y si no hay cli, la luz no tiene. Sentido de existir. Eh, mm, Quizás sí, pero no tiene dónde manifestarse. ¿Ok? O sea, la luz está en todas partes, pero Pero uno le da el sentido a la luz. claro, Porque el cuadro, por más que sea hecho por, se llama cuadro porque le dio un sentido para que se llame cuadro y no se llame espejo. no. Más allá del término de la palabra cli, tenés que vos definiste que esto se llama así, tenés o sea, la luz está en todas partes, ¿verdad? Pero para que vos la percibas, vos misma la puedas sentir, tenés que tener como un Sí. recipiente para captarla. Es como dijimos la radio para captar las ondas de radio. Si no tenés una radio, no escuchás las ondas. Lo mismo acá con el CLI. Y el CLI es uno mismo, es el creado mismo.
Ok, ahí está Graciela entrando. Bien, ¿eso está bien ahora? Ok. Entonces, hablamos de las 4 fases de la luz directa. Esto yo lo quiero repasar ahora para poder, ¿cómo se dice?, coser todo el tema. Ok, entonces tenemos una luz y tenemos un cli. El proceso para que la luz entre en el cli tiene que pasar por diferentes fases. El proceso empieza con la fase primera, que es la más elevada, la más cerca a la raíz, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz? Es la fuente de donde proviene la luz. Eso es la raíz, el shoresh, la fuente de donde proviene la luz. Entonces, la luz pasa a la primera fase, donde el cli se crea y se llena de la luz, ¿ok? Y termina la fase 4, que es el deseo del creado que descubre que, o sea, que puede ser como el creador y empieza a ascender, que quiere regresar a la raíz. ¿Entendieron lo que acabo de decir ahora? Bueno, eso es todo el tema, en realidad. Solo que, Hola, hola Graciela, ¿qué tal? Ya Hola. empezamos, entonces después en algún momento perdón, me fue muy difícil entrar y no, no hay al final no pude por la tablet y estoy en el teléfono, pero me es muy incómodo. Ah, Así que lo único que te voy a pedir, por favor, si después de todo me pones tu password, porque o es ese choclo que aparece abajo, todo ese número grandote. ¿tenés problema para entrar por el password? Sí, A ver. 259568. lo voy a anotar. 259568. A ver si Perfecto. puedes entrar por ahí. Bueno. eh, ok. Bueno, volviendo entonces, después de todas las afraot, eh, entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba la luz? Quiere entrar al cli. Para hacer todo ese estado, tiene que pasar por todas las fases. Y cuando llega a la fase de abajo, ahí quiere volver hacia arriba, regresar a la raíz. Y eso es lo que se llama la Hazara Betshuvá, o en realidad, según la Kabbalah. ¿Ok? Es el regreso a la raíz. Y no lo que nosotros pensamos. Eh, Digo lo que es para Alejandro, por si nos escucha, como quien dice, no tiene una traducción, también yo sé que lo traducen como arrepentimiento, el tema de la Hazara Betshuvá. A mí no me gusta eso porque no creo que es un arrepentimiento, pero en realidad no hay traducción. Es simplemente el regreso a la raíz. La connotación de que el arrepentimiento es por los 10 días de arrepentimiento entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Asara Yamei Sí, Teshuvah. Najón, Esa es la ¿verdad? connotación. Sí, sí, claro. O sea, hay ahí una cuestión de arrepentimiento porque si uno no sé si es arrepentimiento porque uno no es responsable Es que no es arrepentimiento, es un regreso Claro, a la fuente. claro. Por eso mismo, es un regreso. Ok, entonces dijimos que antes de todo el tema de las 4 fases existe el plan de la creación, que es beneficiar a los creados. Y por eso el plan de la creación se llama la fase de Shoresh, fase de la raíz. Esta fase engendra la fase 1, dijimos, que es el deseo de recibir. Por primera vez aparece.
que dijimos que antes no existía, o sea, los deseos de recibir comida, de poder ¿cómo se dice? Tener sexo con otra especie o con otro, para poder reproducirse, todo eso es a nivel animal. Pero acá estamos hablando de un deseo que es más elevado por allá, por encima de lo animal. Entonces aparece el deseo de recibir. Y la Shoresh, la fase de Shoresh, llena el deseo este que está en la fase 1. Dijimos que en ese momento, en la parte baja del Kli, la fase se da cuenta que recibió. Alguien le dio luz. Y dice, yo quiero ser así también. Yo quiero dar luz. Qué bueno, ¿no? Y así se forma la fase 2. Ahora, para que la fase 2 pueda trabajar con el fin de otorgar, porque ella misma no puede, entonces engendra la fase 3 solo para permitir que el Shoresh haga el trabajo de otorgamiento. Para poder dar algo de regreso, que no lo tiene por sí misma, la fase tiene que recibir primero, ¿verdad? Entonces al recibir se forma esa otra fase tercera que ahí puede empezar a devolver. Es un poquito complejo, así que no se hagan drama si no lo entienden. Simplemente lo estoy repasando y esto es algo que nos acompaña en todos los temas de la Kabbalah. Y bueno, en este estado se crea la fase 4 que se llama también Malhut. La palabra traducida viene a ser reino o reinado. Y la fase 4 es el deseo de recibir en su forma más pura. Todo lo anterior no es deseo de recibir todavía porque apenas son discernimientos de la luz. O sea, alguien me dio luz, yo quiero devolver, ¿cómo puedo devolver? Tengo que restringirme, tengo que hacer esto. O sea, es todo como discernimientos. Y cuando llega ya al punto de la fase 4, es ahí cuando realmente ya se trata de un deseo de recibir propio, que es la creación que creó el creador. Y ahí es donde se percibe todo lo inanimado, lo vegetal, el animal, todo el mundo que existe. ¿Ok? Como dijimos, bueno, no quiero hacerles más lío en la cabeza. Esto es lo básico. Esto es lo básico de las 4 fases de la luz directa, que ya lo habíamos hablado y ahora así lo envolvimos de una forma más organizada. Ahora, antes de pasar al tema de los mundos, me gustaría, Graciela, ¿tenés ahí la posibilidad de hablar? ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, sí. A Lo ver que que le voy pasa a dar es el número. estoy del Mashir del teléfono porque es imposible entrar por la tablet hoy, así que bueno, para no perderme más de lo que perdí, me quedo acá. Ok, te quería pedir si podés repetir tu pregunta que me hiciste hoy. Bueno, yo había escuchado, yo siempre pensé que Kabbalah se refería únicamente al Sefer HaZohar, pero escuchando otras conferencias de Kabbalah, escuché también que hay un Sefer que se llama Sefer HaYetzirah, que es el libro de la creación, porque la Kabbalah tiene más relación con la Yetzirah sin ser lo que está contado en Bereshit, en el Génesis. Entonces quiero saber qué tipo de Kabbalah es y quiero saber ampliar las diferencias entre el Sefer HaZohar y Sefer Yetzirah. Esa era la pregunta que tenían. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esa diferencia? ¿Alguien quiere decir algo? הספר ¿Sabe? היצירה זה של אברהם אבינו.
Claro. Es un libro que se le atribuye a Abraham, sí. O sea, que se Y el considera, Zohar se le atribuye a Rabbi Shimon Bar Yochai, y está escrito muchos años después que el Sefer Yetzirah. claro. Pero Por lo que ahora entiendo, son dos cosas totalmente diferentes. el Yetzirah, por ejemplo, yo entendí que no está contado igual que en el Bereshit, es otra manera. La verdad que vos podés agarrar el Sefer Yetzirah hoy día y leer. No vas a Ok. entender nada. Nada. Yo Y lo sí, tengo y no entiendo Está en nada. hebreo, o sea, Sí, pero está en hebreo, pero no se entiende es nada. un hebreo, bueno, ¿No es arameo? ¿No es no, 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 arameo? no, no. El arameo aparece mucho después. El arameo, hablando, ya que estamos hablando de eso, el arameo se considera, según la Kabbalah, la parte posterior del hebreo. O sea, existen en la Kabbalah otros términos que están panim y ajoraim. O sea, rostro y parte posterior. La parte posterior es lo contrario a lo que al rostro, entonces viene a ser como que es la derecha izquierda, como que es el más luz y oscuridad, cosas así. Ese es el arameo. Entonces es como que es lo opuesto al hebreo, viene a ser. Y el arameo existió, o sea, era la época del segundo templo, la época de Jesús, que ellos hablaban en arameo en esa época, no hablaban en hebreo. El hebreo se usaba más que nada para la plegaria, para el rezo. Pero yo sí quería responder a esta pregunta porque primero que nada, para entender, justamente porque estamos hablando del proceso, ¿verdad? Hablamos que hay todo un proceso de evolución, un proceso eh, cuando comenzamos estas reuniones, que creo que Graciela no estuvo, hablamos de que los libros, los cabalistas los escribieron más que nada para ellos mismos. Esos libros, como los que nombraron aquí, eran para ellos mismos, o sea, para describir entre ellos mismos los procesos espirituales que ellos pasaban. Por eso que no se, eh, no había acceso a ese tipo de libros y estuvieron ocultos y de repente aparecen, ¿verdad? El libro de la Yetzirah, yo escuché hablar de ese libro por primera vez quizás hace 10 años, no, un poco más, pero ¿y dónde estaba ese libro antes? No, nunca escuché en mi vida hablar del libro de la Yetzirah. Había escuchado hablar de esa palabra, el libro del Zohar, pero nadie tenía idea qué significa. O sea, eh, el tema de los libros empezó a medida de que nosotros vamos llegando al punto donde tenemos que empezar a entrar a la espiritualidad, entonces se van abriendo las cosas. Como dijimos que cuando uno está listo aparece el maestro. Son guías o sea, ¿cómo se llama? Instrucciones, ¿verdad? Instrucciones de trabajo. Y lo que pasa con estos libros es que en realidad son más o menos, digamos, lo mismo, pero en estratos diferentes. Es como que, digamos, es un mar, ¿verdad? La sabiduría de la Cábala es un mar. Y yo puedo estar solamente ahí en la orilla. ¿Y qué voy a ver en la orilla? Voy a ver algunas, qué sé yo, medusas, alguna mojarrita, ¿no? O las stafot, ¿cómo se llaman? Las conchas de mar y mucho más que eso no voy a ver. Y voy a pensar que eso es todo lo que hay en el mar. Pero a medida que yo voy entrando, voy a empezar a ver cosas y sabemos que si uno llega a las profundidades muy bajas del océano, hay todo tipo de animales que existen ahí que son transparentes, todo tipo de cosas. O sea, eso lo mismo
es una analogía a lo que pasa con los libros de la Kabbalah. Nos es revelado a medida que vamos despertando. Eso es una cosa, y aparte que lo que pasa es que es una cadena. Los cabalistas han ido en cadena. El primero, digamos, fue Adán, que Adán también escribió un libro. Adán escribió el libro que dijimos que se llama El Arcángel Raziel. Ujú. Y después viene el libro de No, pero el Abraham. Arcángel Raziel, si vos lo lees, yo lo tengo en mi cartera y a veces lo leo, es muy lógico, es maravilloso, uno lo puede leer tranquilamente, pero el de Yetzirah, muchísimo más difícil. Sí. Bueno, pero ¿qué entendés de lo que está escrito? Esa es la pregunta. Que lo puedas leer está bárbaro, pero la Ah, no, pregunta... se puede entender porque tiene mensajes clarísimos. Ok. Como por ejemplo, si querés tener un sueño para que Dios te dé un mensaje. Está clarísimo en el libro cómo Yo no hacerlo. sé, la verdad que yo nunca me metí demasiado en eso, porque a mí me parece que, no sé si ese era el libro del Arcángel Raziel. Ah, eso es otra cosa. Yo te estoy No sé, diciendo que lo porque compré en una imagina. librería y lo compré en una librería judía acá en Israel. No Sí, no, sé, no sé. La verdad que no te puedo decir porque no no lo sé cuánto conozco. tiene de Raziel, puede ser. No sé. Lo que yo quiero decir es que los libros, a medida que vamos avanzando en el tiempo, van teniendo más, van siendo adaptados más a la generación contemporánea. Y es por eso que hoy en día podemos agarrar artículos escritos por, digamos, por Rabash, que fue o el Rav Kook, que eran grandes cabalistas, y entender totalmente lo que está escrito ahí. O sea, como que el idioma ellos van adaptando. Y por eso tenemos, por ejemplo, dijimos el Arcángel Raziel, el libro de la Yetzirah, luego viene el libro del Zohar en la importancia, vamos a decir, ya es mucho tiempo después que aparece el libro del Zohar, que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai y sus discípulos. Y luego, en base al libro del Zohar, escribe el Ari, hace 500 años, creo que 500, en el año 500 por ahí, escribe el libro, los libros, más de uno, más que nada y más, el más importante es el libro el árbol de la vida, Etz HaChaim. Y Etz HaChaim es la interpretación del libro del Zohar. Y Esto luego, de las almas, ¿no? no, Lo no, no. de, Etz eh, HaChaim, no, no él es tiene ya, Malhut y Esod y todos esos, bueno, pero los eso 10, están las todos los libros. Sefirot. Eso están todos los libros de Kabbalah. Y luego viene Bala Sulam, por ejemplo, que escribe el Talmud de Serasfirot, que él es toda la interpretación del libro del Zohar y perdón, del libro de Etz HaChaim. Y tiene la introducción al libro del Zohar, que también explica todo el libro del Zohar. O sea, no existen, y aquí está el punto de lo que yo quería responder más que nada, no existen diferentes tipos de Kabbalah. Quien dice una cosa así, a mi criterio es una barbaridad. La Kabbalah es una. El tema es, como dije, si van a la orilla del mar o se meten en el fondo del océano. Y según la profundidad de donde se toma, se empieza a hablar de cosas. Se puede hablar en forma general. Hay quien usa la Kabbalah para métodos de autosuficiencia y de conseguir todo tipo de cosas en esta vida. Y no entran al mundo, a lo espiritual. ¿Ok? Todo tipo de, no sé, de amuletos y cosas por el estilo. ¿Ok? Y se ponen unas cadenitas con letras de los ángeles. Eso no es Kabbalah. Pero ellos creen que es Kabbalah. O sea, hay negocios que uno puede ver en internet, artículos de Kabbalah. ¿Ok? Y te venden todo tipo de amuletos y cosas por el estilo.
Eso es una cosa que está muy cultivada también por todo tipo de personas que se hacen llamar cabalistas que no tienen nada que ver. Perdóneme, porque es un negocio, como hay Claro. en muchas cosas, que abusan de eso, porque si no entendés, a lo mejor ellos realmente creen que eso es Kabbalah. Y otro punto que también se puede o sea, discernir es el tema de la Kabbalah, como por ejemplo, como escuchaste a Mario, Ujú. él habla Kabbalah, pero es un nivel filosófico, psicológico, como dijo antes Claudia. O sea, es como para entender, es para entender. Y está lo que se llama la Kabbalah práctica. Y la Kabbalah práctica es lo que trae Balasulam y Rabash, que ellos enseñan a la persona cómo eh, llegar a la espiritualidad. No solamente saber qué pasa, sino cómo alcanzar por esos mismos, por sus propios medios, los niveles espirituales. Y eso es todo, esas todas las diferencias. ¿No es todo un mismo círculo? Por Llegar a la supuesto, son todos espiritualidad fragmentos. y poder aplicarlo, poder llevarlo a la práctica. Espera que me confundí acá porque hubo una pregunta de Java Alejandro, porque no entendí. Otra vez, Graciela, perdón. Que digo que no es un mismo círculo llegar a la espiritualidad y quien llega a la espiritualidad lo puede poner en práctica. No, ¿cómo vas a poner en práctica? ¿Cómo llegas a la espiritualidad si no lo vas practicando? Es como que me digas, yo voy a aprender piano, voy a tocar el piano virtualmente y después me pongo a tocar el piano. O sea, uno tiene que Que practicarlo. practicarlo. Claro, tiene que ir pasando diferentes estados. eh, Sí, practicar, ese es el punto. La práctica de la Kabbalah no es solamente leer textos, aunque ya dijimos también que la lectura de textos atrae una luz que tiene una virtud, se llama la luz que reforma, y eso puede ayudar. Y que hablábamos de que anteriormente las personas podían alcanzar la espiritualidad solamente de esa manera, pero tenían que se sentaban y leían, se pasaban todo el tiempo metidos dentro de eso. Eran personas excéntricas a nivel social, o sea, las tomaban como locos. Eh, no eran locos, simplemente se dedicaban a eso. Y sí, alcanzaban niveles espirituales, por supuesto. Esa era la única manera de llegar. Pero hoy en día, como estamos también en un espesor muy grande del ego, entonces necesitamos de otros métodos más, eh, eh, se puede hablar más a nivel social. O sea, se necesita un trabajo con el prójimo para poder practicar el tema de los diferentes discernimientos que trae la Cábala. Alejandro pregunta una duda, ¿quién fue Joseph de la Reina? ¿Un cabalista que vio ángeles de la Reina? ¿Qué reina? No sé a quién se refiere. Era Joseph de la Reina que vio Elías. Lo escuché en una conferencia de Mario hace no mucho. Que vio ángeles y creo que cayó por la herejía. No recuerdo muy bien. No sé la verdad. Eh, o- no sé, no conozco esas cosas, pero hay que entender también de que es como la alquimia, ¿verdad? Si uno se empieza a meter en algunas cosas, es muy posible que uno encuentre todo tipo y pueda llegar a experimentar algunas cosas, como dicen los que toman, por ejemplo, LSD, todo tipo de drogas
psicodélicas, no me salen las palabras, Alucinógenas. alucinógenas, no, pero tiene también psicodelia, pues bueno. Ujú. Esas son las luces. Entonces, experimentan experiencias espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir? Que como que rompen una barrera de la percepción y pueden llegar a ver cosas. La pregunta es, Es una manera distinta de la percepción de la realidad. claro, entonces es la sensación de que sí, yo vi el mundo espiritual, pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué te da eso? ¿Podés volver a alcanzarlo sin usar drogas? Y Bueno, pero también se puede considerar una especie de adicción todas las formas que la Kabbalah dice que tienen que hacer para llegar al nivel de espiritualidad. No, pero eso es un También puede ser una camino. forma de no, adicción. no sé por qué es como dice, Eso es un camino. Vos vas, Sí, llegás a pero un están camino, adictos a vas al ese otro, camino, seguís Débora. subiendo. Con la Es droga lo que- te vas directamente al mambo, No, te no. mambiás. No, Eh, no hay un proceso, hay directamente una subida y así como subís como No coco, importa, subís como palma y bajás como coco. llegó al final. no, 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 No es no, lo no llega mismo, al final, no para llega al nada. final. Que es una cuestión de romper, está lo que se llama el masaje, está la pantalla que divide entre los mundos espirituales y la realidad que vemos, ¿verdad? El hecho de que es como un, otra vez, digo el Matrix, es como lo que se llama glitch, es como una fuga, como una fuga en el sistema. Como nos pasa que sentimos, nosotros pasamos muchas experiencias espirituales, pero no sabemos que son espirituales. Como por ejemplo, no quiere decir que sea así, ¿verdad? Pero digamos, el tema de la sensación del déjà vu, de haber estado en un lugar, de haber visto ya a esa persona y sentirse completamente conectada con una persona que es la primera vez que la vemos. Y te pones a averiguar, espera, vos estudiaste acá, viviste acá, no, nada de eso. O sea, hay experiencias que vivimos porque estamos dentro del mundo espiritual, pero como no tenemos la percepción abierta, entonces no lo consideramos. Y lo que hacen algunas drogas es como que inhiben la percepción del mundo que vivimos, pero no siempre, porque también ahí hay una cuestión del estado, el estado anímico, cuando toman la droga o todo tipo de circunstancias. Entonces es como que no necesariamente es espiritualidad, es una visión, pero, pero nada más, y no es algo que tienen una noción de que es el creador y reciben... Alguien dijo que la religión es el opio de las masas. ¿sí? No, pero estás Por eso hablando de digo que es religión, otro tipo no. de adicción. O sea, no digo que es bueno y que es malo. El que repite constantemente o está tan adicto a ese... No, pero ese puede, pero esa esa adicción que vos estás diciendo, puede ser el punto en el corazón que Merab habla siempre. No tiene que ser una adicción, es un punto en el corazón que te lleva a la búsqueda divina, a la búsqueda de lo que es Dios. Siempre. No hace Sí, pero falta. Grab dio el ejemplo de que antiguamente o anteriormente lo que hacían era que estar todo el tiempo rezando o estudiando, Ah, estudiando, pero estudiando. Es lo mismo que el drogadicto, eso es lo que yo digo. no, Que entonces, mira, paralelamente es la misma imagen. no, Son la imagen adicciones. la imagen desde afuera, sí. Yo te puedo decir que muchas veces me agarré libros de tefilá, pero no sidurim, no simple, sidurim con todos los nombres de Dios, y yo te puedo decir que pasé de un lado al otro en 2 horas. Y no necesitas mucho, solamente estar mirando letra por letra y saber que Bueno, eso cada es muy letra tiene... personal. ¿Eh?
Por Porque eso eso, es muy personal. Pero la droga también es personal. Por supuesto. Por el supuesto. tema que tenemos que entender qué es la espiritualidad. O sea, nadie de nosotros puede decir exactamente, sino basarse en lo que nos dicen los que supuestamente alcanzaron la espiritualidad. Entonces, cuando hablamos de que alguien vio, por ejemplo, ángeles, como preguntó acá Alejandro, o que escuchó de hablar de eso, entonces hay como una cosa que nos atrae. Hay personas que sienten atracción por eso, que quieren el viaje astral, que quieren ver ángeles, y tienen una atracción por eso que, ya que lo hablamos, es algo muy bastante latente en el mundo latino, eh, me parece a mí. Es algo que existe mucho, todo el tema de los ángeles y esas cosas. Eh, pero de todas formas, el tema de la espiritualidad tiene un propósito. ¿Para qué alcanzar la espiritualidad? Es para elevarse en la conciencia, elevarse en la existencia y unirse con la naturaleza y querer amar a la naturaleza. Mientras que una droga lo que es una cuestión muy, muy egoísta, entonces no puede haber ahí un amor más que vivir una experiencia y querer volver a vivirla. Entonces, por eso no sé si es una cuestión que se puede comparar, pero bueno, cada uno tiene derecho a ver las cosas, por supuesto, a su forma y no hay ningún problema. Puede Bueno, ser que Claudia lo esté asociando a una cuestión de placer, que para uno estar meditando, digamos, de alguna manera en temas de espiritualidad y todo esto, nos da un cierto placer, como el drogadicto se lo da la droga. sí, puede ser, Puede claro. ser. Claro, yo puedo decir yo personalmente cuando a veces estoy un poco estresada por cuestiones personales, por lo que sea, busco ese espacio donde desconectarme y lo que estoy buscando es huir, ¿verdad? Pero lo hago a través de la meditación, de una música. em, Lo que pasa es que uno ya sabe que al conectarte con la espiritualidad, con la divinidad o contigo misma, con tu interior, no va a dañarte como te va a dañar la droga. Es otro tema. Es otra cosa, pero yo sí creo que entiendo lo que ella se refiere en cuestión a No, la... pero ustedes lo tomaron por otro lado, porque Meirán dio el ejemplo de la droga. Entonces yo dije que a nivel de sea droga o sea otro el camino, es la adicción. Yo me refería a la adicción, no que la droga es lo mejor, porque tanto uno como otro provoca adicción. No es que es malo, pero quizás es el camino a seguir, es esa adicción, por los estudios o No hay por los duda, retos. O eso por es lo lo que que sea. hablábamos, la que yo dije la vez pasada, creo que di el ejemplo es que lo mismo con una persona que quiere ser deportista o que quiere dedicarse al Sí, deporte también. y se levanta a las 4 de la mañana o a las 5 de la mañana para ir a correr y qué sé yo, sí, todo es lo que se llama lavado de cabeza y todo es lo que se llama adicción, porque nosotros somos animales de costumbre. Es una cuestión, pero es lo natural, que cada uno se dedica a lo que le da placer, que le gusta, sí, en ese sentido, posiblemente. Pero yo me refería más que nada al tema de que hay personas que experimentan por cuestión de curiosidad, y lo mismo con con esto, con la ayahuasca y todas esas cosas que como que limpian, simplemente tiran abajo algunos, algunos, algunas pantallas como que nos dividen y es algo que es una zona turbia que no sabemos muy bien a dónde puede llevar. Y como no entendemos, entonces también puede confundir y por eso muchas personas también se trastornan. Y hay que tener cuidado con eso. Bueno, volvamos al tema de hoy. Entonces, hablamos de las fases y ahora quiero hablar de los 5 mundos, que ya también los nombramos.
Y dijimos que la primera condición para que pueda crearse un ser, y este ser pueda recibir el beneficio, la bondad que tiene el creador para darle, tiene que haber un deseo independiente, porque de momento que, como decíamos, Adán Arishon fue como que lo tocaron así y tiene de repente deseos, ¿verdad? El verdadero creado tiene que llegar al punto en que él quiere en forma independiente recibir la luz. ¿Ok? Eso es un punto importante. El deseo independiente puede ocurrir solo en una realidad en que el creador se oculta, ¿verdad? Dijimos que si yo veo al creador, si yo estoy en contacto con el creador constantemente, me anulo totalmente, porque hay aquí una entidad que es súper poderosa, que me puede dar todo. Entonces yo voy así, que me lleven. ¿Cuál es el problema? Súper contenta. Pero eso no es la idea. La idea es que uno tenga el libre albedrío, como dijimos. Y para que eso pueda existir, el creador se tiene que ocultar. Y los 5 mundos son diferentes formas de ocultamiento que el creador formó para que se adapten al proceso de las fases, de las diferentes fases. Entonces, los 5 mundos son 5 fases. Si antes hablamos de las 4 fases de la luz directa, acá hablamos de 5 fases de ocultamiento de la luz. ¿Ok? Esos son los mundos. Esa es la definición. Y equivalen a las 5 fases, como dijimos, porque la primera fase es la fase de Shoresh, no es la primera, es la 0. La fase 0, la de Shoresh, está frente al mundo de Adama Kadmon. Esos son los nombres. O sea, tienen ese dibujo, me parece, ¿no? Sí. Yo les había mostrado. Está la fase de Shoresh, el mundo de Adam Kadmon. La fase 1, el mundo de Atzilut. La fase 2, frente al mundo de Briah. La fase 3, frente al mundo de Yetzirah. Y la fase 4, frente al mundo de Asiah. Por debajo del mundo de Asiah se encuentra este mundo en el que nosotros percibimos. O sea que nosotros no estamos, hay muchos que dicen que estamos en el mundo de Asiah, que es el mundo de los hechos, y ya entendimos y hablamos de eso que no es así, porque ni siquiera en Asiah, según la Kabbalah, no existimos todavía siquiera, porque no tenemos ni siquiera percepción básica de lo que es lo espiritual. Entonces, el mundo de Adam Kadmon, que es el más elevado, el frente a Shoresh, el deseo de recibir de este Adam Kadmon, Adam Kadmon en la traducción del hebreo al español quiere decir el hombre primordial, así se nombra, hombre primordial. En ese estado, es el estado más sublime que siente el 100% del placer. O sea, la criatura se encuentra en un estado total de placer eterno, ¿no? Lo único que se puede a lo mejor comparar es el feto dentro del útero de la madre, ¿no? Que está ahí totalmente entregado y recibe todo y lo pasa divino. En el mundo de Atzilut se siente más o menos, digamos, el 80% del placer. Luego en el de Briah el 60%, o sea, como que va disminuyendo hasta que llega a este mundo en el que recibimos 0% de placer. O sea, más que nada, si no recibimos placer, lo que recibimos es sufrimiento, ¿verdad? Qué horror.
yo tenía un amigo que decía, vivimos el 80% de nuestra vida para sentir un 20% de placer. Algo por el estilo. Y bueno, en ese sentido diríamos que es en el mejor de los casos. Aquí lo que se refiere a la Kabbalah con 0% de placer es que como no sentimos al Creador, no lo sentimos. Para nosotros nos dicen que existe el Creador, o como dijiste antes, quizás que sentimos que hay algo que nos da la impresión, que tenemos una idea de que existe, pero en realidad no tenemos ningún contacto con eso. En ese estado de cero placer o mínimo de placer y de cero contacto es cuando se despierta el deseo. Solo en esa situación se puede despertar el deseo, porque hay una carencia. Ahora, dijimos de que no puede haber carencia de algo que nunca sentimos, ¿verdad? Si yo nunca probé un helado, no tengo ganas de comer helado porque nunca lo probé. Ahora de repente alguien me muestra un helado, o más todavía, me da a probar un helado y yo digo, ya va a pasar una semana después y yo quiero volver a comer un helado, porque ya sé lo que es, ya lo probé. Entonces, en ese sentido, como nosotros descendimos, caímos del mundo de Atzilut, del mundo de toda la luz, cuando digo nosotros es el alma, entonces tenemos eso, lo que es el punto en el corazón, que es ese deseo básico de sentir otra vez esa felicidad sublime de la espiritualidad. Y eso es lo que nos incentiva constantemente, nos hace ansiar y buscar y querer alcanzar esa perfección, esa luz maravillosa que es solamente una idea. Esa es la carencia, el deseo que se despierta. Y para poder despertar ese deseo en el creado, el creador se tiene que ocultar. ¿Esto lo tenemos claro? Y como dijimos, la luz infinita de Ein Sof se encuentra en reposo absoluto. No cambia. También hay un dicho no me acuerdo dónde está escrito, que dice Ani Havaya lo Sheniti. Yo soy la Havaya, yo soy el creador y no cambio, no varío. Esa es una cuestión, es como el sol no cambia. Nos acercamos más al sol, tenemos más calor, nos alejamos del sol, tenemos más frío. Acá lo que cambia somos nosotros con relación al creador y no el creador en sí, o la luz, o lo que sea, la divinidad. Es el cli nada más el que va modificándose. De acuerdo a esa modificación que va pasando, va sintiendo la luz, que es una, de maneras diferentes. Le da diferentes discernimientos, diferentes formas. Y así existe la luz de esto, la luz de aquello que la sabiduría de la Kabbalah nos describe en los libros. Pero, o sea, hablar de la luz de Ein Sof o la luz de Yashar, Or Joser, son todo tipo de formas de la luz, no nos dice nada en realidad. En ese desemprendimiento que tienen los mundos de arriba hacia abajo, que vivimos en la fase del desarrollo, el deseo va entendiendo cada vez más, y por eso cada vez que va bajando más, se da cuenta cuán opuesto es a la luz. Porque él no tiene deseo de otorgar en absoluto, mientras que la luz es solamente deseo de otorgar. Y esta oposición que cada vez se va
desvelando cada vez más, hace que la persona tenga que estar oculta, porque si no, no se puede soportar, como quien dice, la persona, el creador. Y como dijimos, a medida que vamos bajando y bajando los mundos, el deseo de recibir se hace más denso, más dentro de la naturaleza de la recepción. Y por eso cuando llegamos a este mundo, la naturaleza de recibir nos controla totalmente y nos oculta la luz totalmente. Ahora, cada mundo, estos que nombramos, dijimos, el mundo de Adam Kadmon, Atzilut, Briah, Yetzirah, Asiá, tiene una división más que se llama Partzufim. Partzufim. Ahora, la palabra Partzuf en plural es Partzufim y en singular es Partzuf. La palabra Partzuf en hebreo, digo por Alejandro, es cara o rostro. No queda claro por qué se llama Partzuf. De verdad que no. Porque es, y tampoco no se puede traducir. El Partzuf es la completación. Basta, Chita, mi gato que está maullando. Es la completación, no sé si se puede decir así, de un estado espiritual. Cuando se completa el estado espiritual se forma un Partzuf. Eso es así a grosso modo, como quien diría. Mirá, pero yo tengo entendido que Partzuf es en el sentido negativo, porque en el sentido hiubí se dice panim. Ah, no. O eso en Kabbalah No tiene nada hace que la ver. diferencia. No hace diferencia, no. Y no sé por qué la palabra Partzuf tiene como una connotación en hebreo como menos. Negativa. Sí, pero no es. No es en realidad. Ahora no entendí, dijeron las chicas que no podían entrar, qué raro, ¿no? Dice que es incorrecto. Ah, qué pena. No sé qué pasó. Hay muchos problemas hoy con la... Ay. Con la conexión, sí. A ver, voy a A mí tratar también me de... costó muchísimo. Voy a tratar de mandarlo otra vez, a ver si ella lo puede recibir. No sé si va a cambiar algo. A ver. ¿Dónde está el anterior? No, me parece que es lo mismo. Bueno. Esto no tiene sentido ahora. Bueno, digamos. ¿Qué pasó que ahora Claudia también se fue? No nos dijo nada, ¿verdad? No. Bueno, capaz que se le cayó la... ok, el Partzuf, como dije, es una medida que se complementa y también tiene dentro de sí otras 5 partes. Entonces dijimos, hay 5 mundos, 5 Partzufim, y cada Partzuf está dividido también en otras 5 Sefirot. Ahora, sabemos que hay 10 Sefirot, pero lo que ocurre es que la Sefirá de Tiferet se divide ella también en 5. En realidad son 5 Sefirot, que una de ellas se vuelve a repartir. Como entienden, eso no tiene mucho sentido para nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que se reparten esto, que se reparten esto. Entonces lo que vemos, que los mundos espirituales se dividen en 125 partes. ¿Ok? 5 mundos por 5 partzufim, por 5 sfirot. En cada partzuf
son 125 partes. ¿Y qué son estas 125 partes? Son 125 niveles espirituales que se desprenden de arriba hacia abajo, los cuales nosotros tenemos que subir en nuestro regreso, nuestra chuvá, de abajo hacia arriba. Ahí vuelve Claudia. Una curiosidad. Primero que nada, el único que llegó a los 125 niveles es Moisés. Y por eso también se dice, o 120 creo, y por eso se dice, le cuento a Alejandro, que aquí se acostumbra cuando es el cumpleaños de alguien, se le bendice Desea hasta los 120. ¿Ok? Nunca se les ocurrió preguntar por qué hasta los 120. Se refiere a los 120, supuestamente 120 años, pero no son 120 años. Y esto también explica que en la Biblia, en la Torá, se habla de que fulano vivió hasta no sé cuántos años, ¿verdad? Mengano vivió no sé cuántos años. No son años. Son cambios que fue pasando su alma. Son todo tipo de estados espirituales. Pero los años de la vida de una persona no tendrá nada que ver con eso. No. La palabra año en hebreo es shana. No tiene nada que ver, mejor. No es No, me refiero a otra cosa. El partzuf es la completación, dijimos, de un estado espiritual. Dijimos, cada mundo, 5 mundos, tiene 5 partzufim, y cada partzuf 5 sfirot. Entonces 5 por 5 por 5 hace 125 niveles espirituales que uno tiene que pasar. Eso es así como para entender un poquito la mecánica de la espiritualidad. ¿Qué otra cosa? ¿Qué quería decir? Espera que medio se me voló. Sí, estaba hablando del año. Año dijimos que en hebreo es shana, que viene del verbo cambiar, leshanot. Entonces, el año es cambio, en realidad. ¿Okay? En la Kabbalah, por ejemplo, la espiritualidad no existe el tiempo. Entonces, los cambios se miden como supuestamente como los años, pero no son equivalentes a los años. O sea que el año también puede empezar en febrero, qué sé yo. O sea, por parte de la espiritualidad. Lo dije como algo curioso. Meira, tuve que salir un minuto. ¿Podés volver lo que dijiste de los parzufim? Que ahí me fui. Sí, más o menos lo volví a redondear, pero lo voy a volver a repetir. A lo mejor alguna de las chicas, ¿qué les parece? ¿Nos pueden contar? A ver si lo escribí bien. Cada mundo tiene 5 parzufim y cada parzuf tiene 5 sefirot. ¿Está bien hasta ahí? Sí. Ok. El tema es que la sefirá de Tiferet, Tiferet tiene 5. Sí. Tiene 5 parzufim. No. Se divide ella misma en otros 5 sfirot. Y por eso decimos que hay 10 sfirot. O sea, ¿entienden? La Tiferet. ¿Cuáles son los 5 olamot? Los 5 olamot son Adam Kadmon, Atzilut, Bria, Yetzirah, Beasia. Y tenemos los 5 partzufim que son, se me olvidó.
Sag, Partzuf de Sag, Partzuf de Ak, Adam Kadmon, no me acuerdo ahora los nombres, o sea, no, Mashu lo Mushlafli, Olam Nikudim. Es mucho más avanzado el tema de los Partzufim, pero ¿qué quiere decir el Partzuf? O sea, si queremos darle una definición, es la inclusión de una sfirá con las otras. Por eso dije que es como un estado de integridad. La integridad de los sfirot dentro de un estado. Por ejemplo, hablábamos de la decena. La decena es un grupo de personas, ¿verdad? Y los cabalistas dicen 10 y no 11, 10 y no 9. Tienen que ser 10. ¿Por qué? Como el Minyan, ¿por qué tiene que ser 10? Porque cada uno tiene que, en un estado natún, un estado actual, en cada momento dado, cada uno está sirviendo de una esfera. ¿Ok? Por ejemplo, ahora aquí somos 5, ¿verdad? Fácil, fácil, somos un partzuf. Puede ser que en estos momentos Débora sea Tiferet, Alejandro sea Yesod. No, Yesod está dentro de Tiferet, perdón. Jochma, ¿verdad? O sea, y eso no quiere decir que sería fijo, porque eso va variando, va rotando, porque vamos cambiando. Eso es como los árboles, el árbol que está dentro del otro para arriba, que por ejemplo la tiferet de un árbol vendría a ser el Malhut de Asiá. Sí, total. ¿Es eso lo que vos estás? Total, sí. Ah, ok, ya ahora entendí. Porque es todo como una cadena dentro de una de cosa. Árbol, Ahora, en cada árbol están todas las si no lo sefirot. entienden, no se preocupen. No pasa nada. Es muy difícil de entender. A veces también incluso ocurre de que podemos entender en la Kabbalah algunas cosas. Lo pesqué, perfecto. Y al rato se te borra como que nunca escuchaste de eso. Terrible. Eso ocurre muchísimo. ¿Por qué? Por algunas razones. Pero Estoy tratando... en ese caso, ¿el alma la registró? No entendí la pregunta. Cuando vos tenés eso que, ay, bueno, entendí algo, qué bueno, qué sé yo, y después te lo olvidás. El alma registró eso. El alma no tiene que registrar, eso ya está dentro del alma. Pero el alma lo recordó. El asunto es que necesitamos muchas veces caer de un estado para poder subir de nuevo en otra constelación. Okay. Hay una historia que habla de... no sé qué me pasa a mí con las memorias últimamente. Creo que era... No me acuerdo. Bueno, no importa. Uno grande. Ok, puede ser Simón Bar Yochai o Baal Shem Tov, que se había olvidado de todo. No se acordaba de nada. Se levanta a la mañana y tenía la mente blanca, totalmente. Y su amigo le dijo, ¿te acordás del abecedario? Y dice, sí. Bueno, empezá a decir el abecedario. Porque igual todo está compuesto de las letras. O sea, es una alegoría, ¿no? Pero existe el estado de los descensos, que yo ya los nombré, los descensos y los ascensos, que son también lo que se llaman entradas y salidas. Por ejemplo, en salidas es Tzion, Yetziá. ¿Qué es Tzion? Es la Yetziá.
a los estados espirituales, y todo eso tiene que ocurrir para que podamos pasar de un estado a otro. Uno en la espiritualidad, no es que yo vengo con una bolsa que llené de sabiduría y paso al próximo estado, ¡basta! Que paso ¡ay, así está! Pero de noche nada más. De noche, quieres salir afuera. Uno no pasa al próximo estado de percepción con esa bolsa. Es como que la tiene que dejar atrás. Ahora, no la pierde porque va a volver, o sea, estamos todo el tiempo yendo y viniendo. Simplemente es como que hay que dejar un espacio vacío para poder entrar en otra percepción. Es algo que es muy difícil de explicarlo, y solo con la vivencia, con la práctica, o sea, ¿qué es la práctica? No es que yo ahora, como digamos con la meditación, ahora me voy a poner a meditar y voy a pensar en no sé qué. Esas cosas no nos pasan según nuestra eh, elección, nos pasan simplemente. ¿Entendiste el tema de la división, Claudia? ¿El tema de qué? De la división. Están los 5 De las mundos, Partsufim y de las Sefirot, Sefirot, sí. que cada Olam tiene 5 Partsufim y cada Partsuf 5 Sefirot. Biddiuk. En total, 125 estados espirituales por los que nosotros transitamos desde arriba hacia abajo y de abajo de regreso hacia arriba, que es la chuva, que es el regreso a la raíz. ¿Ok? ¿Tenemos tiempo o no? Ya no, ¿verdad? No sé qué hora es. Ya Las van a 10. ser las 10. Las Ya. 10. Bueno. Solamente a ver, una pequeña, no sé, para cerrar este tema de hoy. Una de las cosas que más inquietan los que estudian la sabiduría de la Kabbalah, especialmente cuando uno es nuevo, es que piensa que es imposible alcanzar la espiritualidad. Pero en realidad no es imposible, porque es el propósito. O sea, existimos en esta percepción, en esta realidad, para llegar a la espiritualidad. No hay otra meta, no hay otra cosa, por lo menos no por parte de la sabiduría de la Kabbalah. Y para alcanzar la espiritualidad no es que tenemos que viajar a algún lado, hacer un retiro, ni caminar no sé qué cosa. O sea, los mundos espirituales no están fuera de uno. Eso es el tema. Claro. Que nosotros creemos que quizás yo quiero llegar al mundo de no sé qué cosa. La estructura, tanto la estructura como la espiritualidad, están en nosotros, dentro de nosotros. Y eso es lo que dijeron antes, que si se pierde, preguntaron si se pierde de la percepción, si lo perdemos, si el alma se olvida. No, eso ya existe. Lo que no realmente no recordamos que estamos en ese estado. Ese es el tema. El mundo afuera de nosotros no existe, eso es lo que dice la Kabbalah. Tampoco el mundo material. El mundo material, como ya hablamos varias veces, es una imagen que se forma dentro de nosotros, como dijimos, como una cámara fotográfica. Y los 5 mundos son discernimientos del deseo, son formas de ver el deseo. Es un estado en el que estamos más o menos conectados con el prójimo y con el creador. Ahí eso es lo que decía yo con respecto al sol. Estamos más cerca del sol, tenemos más calor, estamos más lejos del sol, tenemos más frío. Aquí lo mismo, cuanto más cerca estamos al cumplimiento del amor al prójimo, el cumplimiento del amor de los creados al amor al creador, más lejos estamos de la espiritualidad. Eso es todo. En la sensación. Entonces, el medio que tenemos principal para poder alcanzar esa
si decimos que del amor a los creados al amor al creador, entonces primero tenemos que pasar por el amor a los creados. Eso no quiere decir que no fomentemos el amor al creador a la par, que es también, como dijimos, leer todas las lecturas, todas esas cosas. Eso nos da también esa sgulá. Lo que tiene la sgulá es la virtud que tienen las escrituras hebreas. Mira, pero a mí se me hizo un matete bárbaro porque dijiste que para la Kabbalah no existe lo material y sin embargo Malhut es la materia. No. Malhut no es la materia, Malhut es el deseo de recibir. En su forma más desarrollada. No es materia. Malhut no es materia. Yo lo escuché, entonces no estaba bien, Ulay. No, en la Malhut se manifiesta la materia, Ok. pero no es materia. O Es sea, el Vos deseo. dijiste algo que, perdona, que medio me pareció que contradice un poco, o no entendí. a ver, habla, sí. Cuando hablaste de los estados, el más sublime es el más parecido al creador, es el estado de poder otorgar y no de recibir, ¿no? Sí, claro. El más bajo sería el más humano, que es el de recibir, el humano que necesita recibir. El Claro. más sublime, etéreo, espiritual es el que es otorgar todo. Sí. El Malkut, que es el segundo, ¿no dijiste que venía después de la Dama Kadmon, el Malkut? No. Olam Kadmon, Bria, Yetzirah. No, Malhut es una sfirá. Malhut es una sfirá, es la sfirá más baja. En los mundos tenemos Adam Kadmon, Bria, Yetzirah, Asiá. Ah, no me confundí, no Malkut, Atzilut. Atzilut, bueno, si viste, yo me olvidé del mundo del Atzilut. Otra vez, los 5 mundos. Adam Kadmon es el más alto. Sí, Atzilut, después Atzilut, después Bria, está Bria, Yetzirah y Yetzirah Asiá. Bueno, y me confundí Asiá. yo, el Atzilut con la Malkut, me confundí yo. Ok, Ahí se me fue. bien, no hay problema. Las Sfirot, nunca me las acuerdo todas. Está, o sea, Keter, Jochma, Binah, Tiferet y Malhut. Y la Obviamente que lo que se conoce popularmente de Kabbalah o de Cábala, es decir, Sí. uy, no hago esto por Cábala, Sí. más en castellano que en hebreo quizás usa la palabra Cábala en ese sentido. Y en inglés Quizás tiene Kabbalah. mucho que ver con los... En inglés dicen Kabbalah. No, pero en castellano nosotros lo usamos no solamente los judíos. Sí, No hago sí. esto por Cábala, que no sea un mal de ojo, no sé qué, en el lenguaje popular. Sí. Que quizás tenga que ver con todo esto de simbólico de los números, de los 5, que se repite, Seguro, por supuesto. Tiene todo que de los ver. 4, del Todo minyan, que los ver. Fíjate que es una palabra del español que viene de España de la época de la Inquisición. Una cábala. Es una cuestión de la gematria, de todas esas cosas. Eso es lo que, claro, el que estaba ya en estados espirituales puede usar todas esas cosas. En esa época también es todo el tema, surge todo el tema de la alquimia, y todas esas, eso es como que usaban la Kabbalah para cuestiones materiales. Es que obviamente el ser humano necesitó no importa de qué religión venga, pero tuvo ese deseo de que Seguramente, el cuerpo no es solamente cuerpo, que hay algo más en nuestra vida, claro, que necesitamos algo más, es la necesidad humana de que haya algo más. yo digo que seguramente que sí tiene manifestación en el mundo material. La cuestión es para qué uno usa, entonces es como que los cabalistas medio lo oprimen eso para que uno no utilice la sabiduría de la Kabbalah, que no es una cuestión para
para tener beneficio, porque el beneficio lo tenemos que recibir del creador, y para recibirlo del creador tenemos que estar en un proceso de limpieza y pureza. Entonces, para evitar el uso de la Kabbalah como algo así de suerte y todas esas cosas, entonces, ¿qué fue lo que han hecho la gente? Es lo que han hecho. Inclusive ayer escuché un video de Mario Sabán, y explicaba los comienzos, ¿no? Y entre otros cabalistas mencionó a Abraham Abulafia, y dijo que él era un gran meditador y hizo un impacto tan grande que cuando él se murió, y contó fue muy anecdótico porque dijo que cuando bajaba la niebla y todo eso, todo el pueblo donde él estaba aterrorizado, porque este Abulafia realmente utilizaba la Kabbalah o los secretos para poder personal. Y Claro, para hacer aterrorizaba alquimia, hacían la alquimia, claro. Los cabalistas verdaderos te niegan que puedan hacer esas cosas. Lo niegan totalmente. Igual anda a averiguar, si no estás en ese nivel, te pueden decir que sí, como te pueden decir que no. Pero justamente el cabalista verdadero no quiere decir que es así, porque no quiere que nosotros, con el deseo de recibir tan grande, querramos conseguirlo para abusar de eso. Ese es el problema también, que como dijimos, con muchos de los cabalistas que hubieron también en la época de Jesús y Jesús mismo, eso de caminar por el agua, todas esas cosas, son cuestiones que la gente es como no sé, es mucho psicología y todas esas cosas que hay que tener cuidado de para qué uno lo usa. Sí. Pero bueno, terminando, entonces, lo que quiere decir esta parte es que justamente si no descubrimos los mundos no existen. Pero eso no quiere decir que eso no estén dentro de nosotros. Eso es un punto, bueno, ya no tenemos tiempo, entonces se lo dejamos así. Bueno, esperemos que dentro de 2 semanas nos podamos reunir otra vez y a ver si se soluciona este problema de los que tuvimos hoy, porque es una pena. No sé qué pasa. Bueno. Graciela, ¿dónde vivís vos? ¿En Israel o en Buenos Aires? Israel, estoy en el Ah, norte, ¿En en dónde? ah, ¿En dónde? en Aco. Qué lindo es Saco. Ella es la más elevada de todas. Es lindo ella Aco. dice, algún día nos tenemos que encontrar. Claro. Dale, decime ¿Por Yo qué no? pero puse mi cosas. casa, estoy en la mitad del camino. Sí. ¿Dónde? Pero Bueno, pueden hacer en una algún casa, lado nos pueden tenemos que hacer un lugar encontrar. afuera. ¿Vos sos ¿Eh? ¿Vos dónde vivís, Claudia? En Rishon. Rishon. ¿Y vos, Débora? Tel Aviv. Hay Pero que, la hay que mayoría de la vivir en gente Tel vive en Aviv. Beersheba. ¿Quién son la mayoría? ¿Vos no vivís en Beersheba? Yo vivo en Beersheba, Aguila vive en Beersheba. Y ya está. ¿Cristal no vive Sí. en No, Beersheba? ella ahora no está en Está Beersheba. en Kiriatono. Está en Kiriatono. Ah, hay que buscar un punto en medio y encontrarnos un La verdad día. que Claudia tiene razón. Rishon es el... Yo No, no pero voy a decir de Yerushalayim porque me van a... y aquí ahí dice morfar, pero- Alejandro, si Dios quiere, en 2023 voy a Israel. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, entonces, sí, es una pena que Margarita no pudo entrar y bueno, esperemos que la próxima se solucione. Igual le vamos a pasar este video a todos para que los que no pudieron Sí. estar. Bueno, ahora que Bueno, empiece el mes que viene, que paso. empiece un tiempo más lindo. ¿cómo? Sí, hay que encontrarse después un tiempo más lindo. Sí. Claro, que empiece un tiempo más lindo, menos corona y más calorcito afuera. Días más largos. Corona, no sé si no se fue hasta ahora, no se va a ir. Así que vamos a tener que vivir con él, con el COVID. No, pero que esté un poco más tranquilo. Si no va a haber corona, van a inventar otra cosa. Sí. Ya Pero están no es que el inventando. jueves saca la máscara.
Yo no me la saco. No, yo tampoco. sé. Yo También la sacaron hace salgo, un año y yo en el trabajo no le permitía a nadie entrar a mi cuarto sin máscara. Hace un A año que ver. ese cuarto me la sacaron también. O un año y pico. Bueno, chicas, las dejo. Muchas Gracias gracias, muy por estar. interesante. Gracias por Muy todo. Y interesante. bueno, gracias. Voy a ver suerte. más. Cuídense. Bye. Igualmente. Chao, Sí, gracias, muy Alejandro. bueno por lo que Chao. mandaste, Sabán. Hoy lo escuché un poquito en el camino al trabajo y me falta la mitad escuchar Sí, mañana. está muy El bueno. otro en el camino de mañana. Sí, le decía, vos no estabas, le decía a Meirad que la postura, es la primera vez que lo escucho a Sabán, pero la postura es muy psicológica y muy filosófica sobre todo. Interesante. Sí. Un Él es beso. un hombre muy, muy inteligente. Sí, total. Inteligentísimo. Y muy simpático también. Así muy Sí. popular. Y Es lo importante, que tiene de lindo es su humildad. ¿verdad? Es muy humilde Es con verdad. todo lo que sabe. Es verdad. Bueno, Un adiós, beso para chicas. todos. Chao. Beso, pásenlo Gracias. lindo. Chao. Cuídense. Igualmente. Chao, igualmente.